Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora en la que estén viendo este video. Primero que nada vamos a retomar nuestras clases de programación y vamos a cambiar de tema, ¿no? O sea, ya estaríamos entrando ya cerca de los temas finales. Entonces vamos a ver lo que vendrían siendo datos de tipo complejo. Perfecto. ¿En qué consisten los datos de tipo complejo? O lo que también podríamos llegar a denominar como vectores o como array. Perfecto. Fíjense bien, nosotros vamos a tener esta variable, que es la variable de tipo convencional. Recuerdan que al inicio nosotros veíamos que las variables eran algo así como contenedores. Nosotros podíamos decir que una variable vendría siendo algo así como una cubeta. Entonces, yo puedo tener números, yo puedo tener datos, yo puedo tener strings, ya sean enteros, ya sean de cualquier tipo, pero todos esos números no los puedo utilizar, no los puedo llevar de un lado a otro, no los puedo explotar, a no ser que estén dentro de una variable, ¿no? Así como nosotros no podemos tener agua sin un contenedor, bueno, sí podemos, pero se nos escurriría de las manos, a no ser que esté congelada, etcétera. Pero nosotros no podríamos transportar agua líquida sin un contenedor. Sería muy difícil, ¿no? Sería una cuestión complicada. Entonces, regularmente por eso se desarrollaron los contenedores como cubetas, ¿no? Entonces yo tengo una cuestión aquí importante con la cubeta. Yo puedo llevar agua, pero si yo quisiese llevar tierra, por ejemplo, en la misma cubeta, lo primero que tengo que hacer es vaciar la cubeta y agregarle tierra, ¿no? Entonces, si yo tuviese que llevar, ¿cómo se llama? Agua y tierra al mismo tiempo, tuviese que utilizarlas al mismo tiempo, pues tendría que tener dos cubetas. ¿Ok? Esto sería el equivalente a tener dos variables de tipo convencional. Perfecto. Entonces, ya desambiguado un poco este concepto, pasamos a lo que vendrían siendo las variables de tipo vector. ¿Ok? Entonces, las variables de tipo vector serían algo más parecido a esto. Serían más parecidos a una especie de cajonera. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir al asunto, ¿no? Primero que nada, una variable de tipo vector nos va a permitir almacenar más de un valor al mismo tiempo. Así como los cajones de una cajonera, de una cómoda, nos permiten almacenar distintos tipos de materiales, distintos tipos de ropa o lo que nosotros querramos. ¿Ok? Entonces aquí es donde viene algo importante. Nosotros podemos organizar nuestras cosas aquí, ¿no? Así como nosotros podíamos almacenar cosas en una variable de tipo convencional, nosotros podemos almacenar cosas en una variable de este tipo. Entonces, si yo necesitase tener más de un valor, digamos tres valores, pues tendría una cómoda, podríamos definir una cómoda con tres cajones, y esos tres cajones estarían utilizados para guardar tres cosas. ¿Ok? Sin necesidad de que yo tuviese que vaciar una, yo podría almacenar en otra y en otra, ¿no? ¿Ok? ¿Podemos vaciar esta y meterle otra cosa? Sí, sí podemos. Podría decirse que cada uno de estos slots, cada uno de los cajones, al menos en programación, equivaldría más o menos a una variable de este tipo. Ok, entonces, ¿cómo se utilizan? Primero que nada, si yo a ustedes les dijese, ¿saben qué? Necesito que almacenen tal cosa, o sea, un libro, supongamos, en una cómoda, y les digo qué variable es, ¿no? En la cajonera, ¿ok? Lo primero que ustedes tendrían que preguntar sería una cosa, ¿en cuál cajón? Porque podrían agarrar, simplemente abrirlo y echarlo, ¿no? En el que fuese. Sin embargo, no sería ordenado, no sería lógico. Entonces, lo primero que se tendría que definir es cuál cajón. Entonces, aquí nosotros para poder definir los espacios utilizamos un sistema de enumeración, en el cual el uno vendría siendo el primer slot, el 2 el segundo slot, el 3 el tercer slot y así sucesivamente. Entonces, una vez más, yo puedo definir un vector, yo puedo definir una cajonera, yo puedo definir una variable de tipo array con una dimensión. Por ejemplo, este vendría siendo un vector que tiene una dimensión o una longitud de 6, porque le caben 6 datos. Al tener esa cuestión, al yo declarar esta parte, lo siguiente que tengo que hacer es llenarlo, ¿no? O sea, ocuparlo. ¿Cómo le voy a hacer para llenarlo, para ocuparlo?
¿Cuál es el primer dato que necesito? Primero que nada, ¿cómo se llama la variable? Segundo dato que necesito para guardar algo es en cuál espacio quiero guardarlo, ¿no? En el 1, en el 2, en el 3, en el 4. Eso es súper importante. ¿Ok? De allí, ¿qué es lo que sigue? Si yo después les digo, ¿sabes qué? Tráeme un libro que está en la cajonera, ¿qué es lo primero que tienen que preguntar? ¿En cuál cajón está? Porque ustedes podrían agarrar y abrirlo, ¿no? O sea, pero ¿qué pasaría si este tuviera, no sé, 1000 cajones, por ejemplo? Obviamente en la vida real, pues esto no sería práctico. Sin embargo, en programación podríamos llegar a tener un array de, bueno, tal vez no de 1000, quizá uno de unos 100, ¿no? O sea, más creíble. Entonces, ni modo que vayamos uno por uno. Entonces, necesitamos específicamente que me digan, ¿sabes qué? Tráeme el libro que está en el cajón número 4. Entonces, ok, voy a la cajonera, abro el cajón número 4 y lo extraigo. Perfecto. Ya dando esta cuestión preintroductoria a lo que vendrían siendo las cuestiones de los vectores de los arrays, vamos a realizar un ejercicio relativamente simple, relativamente corto, que nos dice más o menos así, nos pide realizar un programa que realice las siguientes operaciones. Primero, definir la longitud enésima de un vector o de una variable. Segundo, declarar el vector con longitud n. Tercero, rellenar el vector con datos proporcionados por el usuario. Cuarto, realizar la suma de todos los números almacenados en el vector. Y 5, mostrar el resultado de la suma. Antes de hacer vamos a agarrar y vamos a hacer uno de práctica, por así decirlo. Algo que nos ayude a comprender íntimamente cómo funcionan los vectores. No podemos aventarnos nada más así como así. Entonces vamos a abrir dev C++, vamos a irnos aquí a nuevo, source file. Este es un ejercicio simple y sencillamente para practicar, ¿no? Entonces, fíjense bien, lo que tenemos que hacer, lo primerito que tenemos que hacer es guardar como, file, save as o archivo guardar como, y ya estaríamos dentro de lo que es la competencia 6. Entonces, p-8121, y aquí tenemos que poner un nombre. Entonces, ¿qué nombre sería conveniente poner? Vamos a poner algo así como ejemplo vector o fundamentos del vector, etc. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, no tiene mayor ciencia que utilizar lo que vendría siendo include, iostream, lo de siempre, ¿no? Iostream, numeral, include, ok, include, stdlib.h y después el using namespace std, después in main, y ahí está, estructura fundamental de un programa. Perfecto, vamos a darle compilar, esperamos, y cuando termine de compilar es importante hacer esta primera compilación para no tener errores en el futuro, ¿no? O sea, es súper importante compilar desde el principio para asegurarnos que nada vaya a fallar en estas cuestiones, en las librerías iniciales, y después estemos buscando el error en donde no está. Entonces, ya una vez que le dimos esa primera compilada, podemos proceder a declarar nuestras variables. Entonces, yo simplemente voy a declarar una variable, ¿ok? Entonces, la quiero declarar de tipo flotante. Recuerden, los vectores lo podemos declarar de cualquier tipo, ¿no? Entero, flotante, como querramos, ¿no? Entonces yo a mi vector le voy a poner A. Entonces alguien me va a decir, bueno, ¿qué diferencia hay de declarar una variable convencional y declarar un vector? Bueno, el vector yo le tengo que poner corchetes. Ahora, fíjense bien, quiero que observen claramente, hay una diferencia muy notoria entre lo que vendrían siendo llaves, o sea, digo paréntesis. Fíjense, los paréntesis son como redonditos, son como una sonrisa, una media sonrisa, un arco, ¿ok? Llaves, o sea, tienen esa forma de llave de los cuadros sinópticos. Corchetes son cuadrados, ¿ok? Una vez desambiguada esta cuestión, que es en donde siempre se me confunden, ya podemos continuar. Los corchetes son cuadrados. Sé que suena algo así como, por Dios, eso es obvio, los corchetes son cuadrados. Sin embargo, en esta vida no siempre todo es obvio. Hay algunas veces que se tiene que
ejemplificar. Total, entonces para declarar un vector yo le pongo corchetes cuadrados y lo siguiente que tengo que hacer aquí es declarar qué tan largo quiero que sea mi vector. Cuántos slots quiero que tenga, cuántos espacios quiero que tenga. Entonces yo quiero un vector con 5 espacios. Así, bueno, son muchos, 4 espacios. Ok. Y le voy a poner aquí punto y coma. Perfecto. Ya tengo declarado mi vector. ¿Ok? Voy a declarar otra variable por si acaso, un entero, que vendría siendo i. Nada más. Un número i. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo siguiente que tengo que hacer para poder utilizar un vector vendría siendo rellenar el vector. Entonces, nosotros podemos rellenar el vector de dos formas. Primera forma, agarrar y decir A, corchete, y aquí le voy a poner un número, le voy a poner un 1. Sería el equivalente a decir, vamos a estar trabajando con el primer cajón de la cajonera, ¿no? Que en este caso sería una cajonera de 4 cajones. Entonces, yo simplemente voy a poner A con un 1 y le voy a poner un igual. Voy a hacer una asignación. Y aquí le voy a guardar 3.2. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo para lo que vendría siendo el segundo lugar, que vendría siendo A2. Y aquí le voy a poner igual a 6. Punto y coma. ¿Ok? Entonces podríamos almacenar todo por asignación. ¿Qué otra forma tengo yo para guardar datos en el vector? Bueno, para guardar datos en el vector sería poner un cout. Bueno, mentira, un cin. Pero antes voy a poner un cout y voy a pedir que me den datos, ¿no? Entonces, dame los datos que quieras almacenar en la posición 3, 4 del vector. Y un endline. Perfecto. Y ahí está. Entonces, yo aquí pedí que me dieras los datos para la posición 3 y 4. Entonces, lo que tengo que hacer para meter datos desde teclado es utilizar cin, como siempre. Simple y sencillamente aquí voy a poner A, corchete, y le voy a poner el número que yo deseo almacenar. El número de cajón que voy a estar utilizando, el slot que voy a estar utilizando. Entonces, yo le voy a decir que lo haga en la posición 3. Punto y coma. Pero aquí también yo estoy pidiendo la posición 4. No estoy pidiendo nada más una. La posición 3 y 4. Entonces yo voy a poner cin. Y aquí voy a poner A. Y aquí le voy a poner su respectivo 4. Y entonces hasta aquí tenemos guardadas las 4 posiciones de nuestro vector. Ya tenemos nuestro vector lleno. ¿Qué es lo siguiente que puedo hacer? Fíjense bien. Aquí lo siguiente que puedo hacer es mostrar el contenido del vector. ¿Ok? Entonces, yo aquí puedo agarrar y puedo decir el contenido del vector es. Y aquí simple y sencillamente voy a poner, bueno, aquí simple y sencillamente tendría que poner la variable como tal, que vendría siendo A. ¿Y qué posición quiero mostrar? La posición 1. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo puedo agarrar y mostrar todas estas posiciones. Obviamente aquí le tengo que poner un espacio para que no se me encime todo. ¿Ok? Entonces yo puedo ahora simple y sencillamente copiar y pegar. Aquí voy a poner el 2. Aquí puedo poner el 3. Y aquí puedo poner el 4. Y aquí ya no me hace falta esta parte. ¿Ok? Aquí ya no me hace falta esto. Y ya tendría mostrando todo el contenido del vector. Entonces aquí tendría que poner simplemente un system, pause y mi return 0. Y ahí estaría. Vamos a compilarlo para ver qué tal funciona esta cuestión. Vamos a darle un tiempo. Entonces, ahí está. Vamos a correrlo. Vamos a observar. Entonces me dice, dame los datos que quieres almacenar en la posición 3 y 4 del vector.
Y yo en la posición 3, pues voy a ponerle 3.8 y en la posición 4, 4.9. Ahí está. Y entonces me dice, el contenido del vector es 3.2, 6, 3.8 y 4.9. Recuerden que el 3.2 y el 6 los introducimos desde aquí, o sea, desde lo que vendría siendo el código, ¿no? Hicimos asignación como tal. Es como si hubiesen sido unas constantes o como si hubiesen sido unos parámetros por ponerles un nombre, ¿no? Pero pues siempre que se ejecute nuestro programa, siempre van a tener estos valores, ¿no? Los que sí van a cambiar son los que nosotros ingresamos a partir del teclado con el cin. Y ahí estaría cómo funcionan los vectores, o sea, wow, ¿no? O sea, suena impresionante esta cuestión. ¿Qué otra cosa podríamos hacer con los vectores? Bueno, podríamos agarrar y hacer, no lo sé. Por ejemplo, aquí yo podría hacer la suma de todo, ¿no? O sea, podría agarrar y decir A1 más y podría sumar todos los vectores. O sea, A1 más A2 más A3 más A4. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tendríamos que declarar otra variable, que pues aquí le voy a poner sum de suma igual a 0. Entonces aquí simplemente esto lo voy a guardar en sum y ahí está. Esta es una variable normal, o sea, no tiene ninguna ciencia. Entonces voy a poner aquí un punto y coma y aquí simple y sencillamente voy a agarrar y voy a poner un cout que diga el resultado de la suma es ok, error de novato, se me fue el punto y coma. Y aquí le voy a poner sum y un endline y ahí estaríamos listos. Perfecto. Si yo lo corro, me va a pedir que dé los números, ¿no? Entonces yo aquí simplemente le voy a dar un 1 y le voy a dar un 1 para no hacernos tan complicada esta cuestión. Entonces, pequeño detalle, error de novato otra vez, le tengo que compilar una modificación y quise ver cómo había cambiado el programa y no compilé. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ok, ya terminó de compilar. Y ahí está. Y ahora sí, voy a dar un 1 y un 1. Ok, entonces me dice, el contenido del vector es 3.2, 6, 1 y 1. Entonces, 3.2 más 6 nos va a dar 9.2, más 1 nos va a dar 10.2, más 1 nos da 11.2. Y ahí está, ahí está. Entonces, así podríamos seguir utilizando los vectores, ¿no? Este es un ejemplo muy simple, muy somero de cómo funcionan los vectores. Ahora, vamos, ya que sabemos lo básico de cómo funcionan los vectores. Bueno, todavía no sabemos lo básico. Aquí nos falta un pequeño detalle, ¿no? Entonces, voy a poner aquí otro cout. Y entonces, aquí voy a poner algo así como defina el número, más bien defina la posición del vector que quiera observar. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahí está, endline. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner mi sein y voy a poner que lea la variable i. ¿Por qué quiero que lea la variable i? Fíjense bien. Si yo necesito una posición, si yo voy a trabajar con una posición de algún vector, así como acá, yo le tengo que meter un número adentro, un número entero. No es algo así como que yo le diga, ¿sabes qué? Dame la posición 1.5, ¿no? Porque no existe el cajón 1.5, es el cajón 1 o es el cajón 2, ¿no? Entonces yo le meto un número y ese número me va a definir la posición con la que voy a estar trabajando ese vector. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a pedir que el usuario ingrese un número, lo voy a guardar en una variable i y después voy a pedir que me muestre el contenido de esa variable i. O sea, el contenido del vector en esa variable. Entonces va a ser, voy a poner un cout y que me muestre
lo que tiene el vector en la posición i. Así de simple, así de sencillo, ¿no? Entonces vamos a darle compilar y correr. Ya sería casi todo para este ejemplo preliminar que estamos haciendo. Súper, súper importante. Ahí está. Entonces voy a poner los números de la posición 3 y 4. Voy a poner un 7 y un 13. Ahí está. Entonces me dice, el contenido del vector es 3.2, 6, 7 y 13. ¿Ok? Entonces 3.2, 6, 7 y 13. Me hace la suma. Entonces dice, defina la posición del vector que quiera observar. Un error de dedo aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, si yo quisiese observar la primera posición, yo aquí tendría que poner un 1. Entonces, si le doy un 1, me muestra el 3.2. Parece ser que se me fue el endline. Ok. Primero que nada vamos a poner unas comitas por aquí para que se alcance a distinguir pues, bien cómo se separa. Y aquí en este cout voy a poner un endline. Ok. Y aquí. Ahí está. Entonces vamos a darle ahora sí compilar. Esperamos a que compile. Y una vez que termine de compilar, pues lo vamos a correr, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, voy a meterle igual números y vamos a ver cómo definiendo otra posición en el vector, pues este vector funciona. Ya se tardó un poco, voy a pausarlo para que termine de compilar. Ok, ya terminó de compilar en lo que estaba checando esto. Bueno, vamos a correrlo, ¿no? Entonces, una vez más, dame los datos que quieras para la posición 3 y 4. Yo voy a poner 6 y un 89. Y ahí está, ¿no? Entonces sería 3.2, 6, 6 y 89. Entonces yo quiero observar el contenido de la posición 4. O sea, simple y sencillamente, yo como usuario puedo definir cuál es la posición que quiero observar. Un 4. Y ahí está, me da el 89. Alguien me va a decir, oiga, pero ¿no cree que es demasiado hacer toda esta faramalla, toda esta estructura? ¿No hubiese sido más fácil agarrar y definir 4 variables A, B y C? Digo, pues sí, tiene sentido, ¿no? Pero también tiene ciertas ventajas y vamos a verlas en este momento. Por ejemplo, nosotros de entrada quisimos definir desde el principio un vector que tuviese una longitud de 4. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quisiese hacer más operaciones o hacer operaciones con más números? No solamente con 4 números, sino con 5, con 7, con 6. Que el usuario tenga la oportunidad de hacer esa cuestión más flexible. Entonces vamos a hacer un nuevo programa. Entonces sería, aquí vamos a darle en nuevo source file. Y vamos a darle en file, save as. Y vamos a ponerle, voy a ponerle aquí suma con vector, ¿no? Entonces vamos a darle a guardar. Una vez más, numeral include iostream, numeral include stdlib.h using namespace std nada más, in main, y ahí estaría. Entonces le damos compilar, nuestra primera compilada para estar seguros de que, aquí tengo un error, ¿no? Entonces sería using, tenía al revés, ahí está. ¿Ya ven cómo es importante? Entonces le damos compilar para que nos arregle, para que nos diga si tenemos algún error. Entonces ahí está, ya no tenemos errores. Vamos a proceder ahora sí a empezar a hacer ¿cómo se podría decir? Este problema que tenemos aquí. Entonces lo primero que tenemos que hacer, fíjense bien, dice, defina la longitud del vector en una variable. Entonces, antes que nada, pues yo tengo que definir esa variable. Entonces, habíamos dicho que para trabajar con vectores tiene que ser una variable de tipo entero. Entonces voy a poner int y yo voy a definir mi variable como n, que vendría siendo la magnitud, la longitud de mi vector, ¿no? N igual a 0. Ahí está. Perfecto. ¿Qué otra variable voy a definir de una vez?
voy a definir el contenido de la suma. Yo quiero que la suma sea de tipo flotante y voy a poner otra vez sum. Y ahí está. Ya declaré dos variables. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a poner una descripción. Entonces aquí sería programa que realiza la suma de los números asignados por el usuario. Y un endline. Ahí estaría. Endline. Ahí estaría, ¿no? Endline. Por fin. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, si yo voy a dejar que el usuario defina qué tan largo quiere tener el vector, cuántos números quiere trabajar, lo primero que tengo que hacer es preguntarle con cuántos números quieres que trabaje tu vector, con cuántos slots. Entonces voy a poner aquí un cout y le voy a poner defina la longitud del vector. Bueno, sería muy técnico, ¿no? Entonces, mejor algo así como digite el número, digite la cantidad de números con los que desea trabajar. Ahí está. Y ahí estaría el endline. Perfecto. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es decir sein. Ya estaría. Sein n. Perfecto, ¿no? Entonces nosotros ya agarramos y dijimos, ¿sabes qué? Dame la cantidad de números con la que quieras trabajar. Y ya simplemente el usuario va a decir, pues quiero trabajar con tantos números. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es declarar el vector. Y alguien me va a decir, profesor, pero ¿cómo va a ser eso posible si las declaraciones de variables siempre las hacemos aquí? La respuesta es sí, siempre las hacemos aquí por una cuestión de convencionalismo, como de buena práctica de programación. Sin embargo, ¿cómo vamos a declarar un vector cuya longitud no conocemos, que está definida al usuario, sin antes pedir la longitud misma? Es ilógico, es casi imposible. Entonces, una vez que tenemos la longitud del vector, que es uno de los datos que necesitamos para declararlo, voy a proceder a declarar el vector. Entonces sería un vector tipo flotante y yo lo voy a poder declarar con la misma letra, con A. Y lo voy a declarar así con este. Y en lugar de ponerle 4, en lugar de decir que sea 5, en lugar de decir que tenga una longitud de 10, este vector va a tener una longitud n. Ahí está. Una vez que ya tenemos declarado esta parte, esta cuestión, también voy a declarar, por cierto, una variable i, que va a hacer falta, y ahí está. Una vez que tenemos esta parte, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pedir que se rellene el vector. Entonces, para rellenar el vector yo podría agarrar y poner un sein y poner aquí un número, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Sin embargo, la pregunta es, ¿sabemos hasta dónde nos tenemos que detener? ¿Sabemos cuántas veces vamos a rellenar el vector? La respuesta es no sabemos. No sabemos porque este valor de n va a estar definido por el usuario. Entonces aquí ya tronó todo, ¿no? Entonces, ¿nos vamos a dar por vencidos? Claro que no. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Bueno, vamos a utilizar una característica que nos permite utilizar cuando nosotros no sabemos el número, pero sí tenemos la variable, que sería utilizar un ciclo for. ¿Ok? Entonces sería for, abro y abro llaves. Y ahora empiezo a rellenar el for. Sería de i igual con 1, siempre y cuando i sea menor o igual que n, este es el secreto, y con un incremento de 1 en 1. Ahí está. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo único que tengo que poner dentro de este ciclo for? Pues lo único que voy a poner es un sein y que lea la variable i. Ya habíamos visto cómo funciona el ciclo for.
Y si se dan cuenta, va a iniciar con 1 y va a tener incrementos de 1 en 1. Entonces va a iniciar con 1, luego va a tener 2, luego 3, 4, 5. ¿En qué momento se va a detener? Hasta que llegue a n. Entonces, de esta forma, nosotros logramos solucionar la cuestión de no saber cuánto vale n. Simple, sencillo y hasta cierto punto elegante. Ok. Después, ¿qué es lo que sigue? Bueno, habíamos quedado que podíamos hacer operaciones, ¿no? Como en este caso yo quiero hacer la suma de todos los operadores, ¿no? O sea, si se dan cuenta, ya definimos la longitud del vector, ya declaramos el vector con longitud n, y ya pusimos cómo se va a rellenar el vector con datos proporcionados por el usuario por el CIN dentro del for. ¿Ok? Entonces aquí nos dice realizar la suma de todos los números almacenados en el vector. Perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Yo puedo poner suma, va a ser igual a ahí está, a A1 más, y seguir haciendo esta cuestión, A2, A3, etcétera. Sin embargo, nosotros vamos a tener exactamente el mismo problema. ¿En qué momento me voy a detener? ¿En qué punto voy a detener toda esta cuestión de hacer suma de 1, suma de 2, suma de 3? Entonces no sabemos cuánto vale n. ¿De qué forma lo solucionamos? Exactamente de la misma forma. Metemos un ciclo for. ¿Ok? Bueno, antes de meter el ciclo for, nosotros tenemos que inicializar nuestro sumador. Entonces vamos a poner que suma es igual a 0. ¿Por qué ponemos suma es igual a 0? Ahorita en un momento más se los explico. Es un poquito complicado de explicar, pero estoy seguro que lo vamos a poder entender. Entonces ahora sí voy a poner for, y sería paréntesis, y abro mis llaves. Entonces aquí voy a poner i igual con 1, punto y coma, y menor o igual, menor o igual que n, el secreto aquí está, y i con incrementos de 1 en 1. Y ahí lo tenemos. Simple, llano, sencillo. Ok, entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para realizar esta cuestión? Bueno, voy a agarrar y decir que suma va a ser igual a suma más A1. A1, ¿no? ¿Cuál A1? A i. Entonces, vamos a explicar cómo funciona esto. Es relativamente simple, relativamente complicado, pero esta es la parte medular de todo el programa, en serio, se los juro. Si logran dominar esta parte, van a poder realizar los ejercicios que les voy a dejar, al menos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Primero que nada, declaro una variable suma o inicializo una variable suma con un valor de 0. Tiene que ser 0 en este caso. Perfecto. Entonces, cuando inicie el ciclo for, inicia con una i igual a 1. Entonces, ahí quédense en la mente, i igual a 1. Entonces, me está diciendo, yo tengo un signo de igual. El signo de igual tiene dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho. El primer lado en ejecutarse es el lado derecho. El lado izquierdo es en donde se va a guardar lo que sea el resultado del lado derecho, ¿no? Entonces, fíjense bien, yo aquí tengo dos veces suma. Sin embargo, ¿cuál de los dos lados se ejecuta primero? El derecho. Entonces, ¿cuánto vale suma aquí? Suma vale 0. ¿Por qué? Ya lo habíamos dejado aquí como 0. Entonces, una vez que tengo suma como 0, le voy a sumar a i. Entonces, aquí vendría siendo a con el valor de i, que vendría siendo a1, o el primer valor de a. Entonces sería 0 más el primer valor de a, pues vendría siendo netamente el primer valor de a. No tendríamos más, ¿cómo se llama? Misterio en esta cuestión. Entonces termina esta parte y se vuelve a repetir el ciclo. En este momento, i ya no vale 1, i vale 2. Y suma va a ser el primer valor de a. O sea, va a ser lo anterior que yo tenía. Entonces, en este punto, suma ya no va a valer 0. Suma va a valer el primer valor de a. Entonces, simple y sencillamente sería el primer valor de a más a i, que en este caso i vale 2, sería el primer valor de a más el segundo valor de a. Cuando se vuelva a repetir, suma ya va a valer la suma de A1 y de A2.
Y como i ya va a valer 3, sería la suma de a1, a2 más a3. Y así sucesivamente hasta llegar al valor de n. ¿Ok? Quizás sea un poco complicado, pero simple y sencillamente quédense con esta idea, con esta estructura. Si ustedes quieren realizar la suma de todo el contenido de un vector, podrían hacer esto. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir en este momento. ¿Qué pasaría si yo en lugar de realizar la suma, quisiese realizar la multiplicación de todos los valores? Pónganse a pensar, ¿qué es lo primero que tendría que cambiar? Lo primero que tendría que cambiar sería este signo. Ya no sería suma, sería un asterisco. Sería un signo de multiplicación. Segunda cosa que tendría que cambiar. Fíjense bien, si yo tuviese aquí mi contador, que yo le pondré otro nombre, le pondré algo así como mult, de multiplicación, igualado a 0, inicializado en 0, aquí sería 0 por cualquier valor, sería 0. Y ese valor se quedaría, se guardaría en suma. Bueno, en mi contador. Entonces, a la siguiente vez yo tendría 0 que multiplica a 0 y seguiría 0. Entonces, no importa cuántas veces tuviese que repetir esto, siempre me iba a dar 0. Entonces, necesito un valor inicial que no afecte para nada cuando sea multiplicado. Entonces, piénsenlo, ¿qué valor cuando yo lo multiplico no afecta al valor inicial? Exactamente, tendríamos que inicializar esta parte con un 1. ¿Ok? Entonces, una vez más, si yo quisiese realizar la multiplicación de todo el contenido de mi vector, en lugar de poner aquí un 0, yo pondría un 1. En lugar de poner suma, pondría a lo mejor multiplicación, la variable que ustedes quieran. Y por último, aquí en lugar de poner un más, pondría un signo de por. De ahí en fuera todo quedaría exactamente igual. Entonces, mucha atención con eso, mucho ojo con eso. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que sigue? Ahora ya tengo la suma de todo el contenido. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a mostrar el resultado de la suma. Perfecto. Entonces lo único que tengo que hacer aquí es poner un cout y voy a poner suma. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más bonito, así como el resultado de la suma es, y aquí simple y sencillamente voy a poner sum y su respectivo endline, y ahí está. Entonces aquí voy a poner system pause y return 0. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos esta cuestión así, ya podemos darle su compilar respectivamente, a ver si no tenemos algún error que se nos esté escapando por ahí. Esperemos que no. Y una vez que termine de compilar, vamos a correrlo. Entonces, ahí estaría. Entonces dice, programa que realiza la suma de los números asignados por el usuario. Dice, digita la cantidad de números con los que desea trabajar. Entonces yo quiero trabajar con 3 números. ¿Ok? Entonces quiero que se sume un 1, un 4 y un 2.1. Entonces, fíjense bien. Este 3 es el número con el que deseamos trabajar. Entonces yo quiero que se sume 1 más 4 serían 5, más 2 son 7. Y el punto 1, ¿no? 7.1. Entonces, ahí nos dice, el resultado de la suma es 7.1. Perfecto, ¿no? ¿Qué pasa si otro día yo quiero realizar, no sé, 5 números? Entonces ya puedo meter 5 números. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Aquí le voy a poner un 5. Entonces 1 más 2 son 3. Más 3 son 6, más 4 son 10, más 5 son 15, ¿no? El resultado de la suma es 15. Ahí estaría, ¿no? Entonces aquí es en donde nosotros ya tenemos mucha más flexibilidad a la hora de utilizar nuestras variables. Si se dan cuenta, yo para hacer un programa convencional tendría que utilizar variables fijas, rígidas. Como cuando teníamos que hacer suma, yo hacía suma de 2 números. Si tenía que hacer suma de 3 números, tenía que declarar 3 variables. Fíjense bien con esta estructura, aunque es un poco, ligeramente, o sea, nada del otro mundo, más complicada,
nosotros podemos realizar sumas de las que queramos, o sea, es una cantidad sumamente potente, es una cuestión sumamente potente, ¿no? Entonces, vamos a dejar el video hasta aquí, espero le hayan entendido a la mayoría y nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Yo creo que ya estarían listos para su siguiente evaluación, ¿no? Entonces, muchas gracias por la atención, pasen una excelente tarde y nos estaríamos viendo en la siguiente sesión.